Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. El siguiente relato que les quiero compartir me sucedió mientras me encontraba rentando en una vecindad. Tenía 21 años y me había mudado junto con una prima a un pequeño departamento cercano a la zona céntrica de la ciudad. El departamento era muy pequeño, pero nos daba lo que necesitábamos. Pero eso sí, la persona que nos rentaba era muy estricta. Teníamos una serie de cosas que no podíamos hacer, pero la que estaba más recalcada era el ruido excesivo. Por lo tanto, la televisión y la música la debíamos de tener a un volumen considerable. Y por supuesto, que las reparaciones o sonidos molestos solo se toleraban por la mañana. Nosotras accedimos a esto, pues después de todo íbamos a trabajar todo el día. Pero desde la primera noche, notamos que había ciertos vecinos que no seguían esta regla. Nosotras estábamos en un tercer piso y el edificio contaba con 5 pisos en total, por lo que pensamos en un principio que arriba de nosotros se encontraba alguien, ya que escuchábamos unos golpes provenir de arriba. Era como si saltaran o golpearan fuertemente el piso. No dijimos nada, pues puede que haya ocasiones en que tuviéramos que mover algo, y de seguro los vecinos oirían nuestros golpes. Así que, como quien dice, fuimos tolerantes y no dimos ninguna queja, para que cuando nosotras hiciéramos lo mismo, pues ellos tuvieran la misma tolerancia. Aunque cabe mencionar que estos golpes se escucharon en punto de la medianoche. Al día siguiente continuamos con nuestras tareas. Ambas trabajábamos, así que en el departamento solo estábamos por las noches. Rara vez nos enterábamos de nuestros vecinos, y al caso cuando nos encontrábamos en las escaleras, por lo que no sabíamos con exactitud quiénes estaban rentando encima de nosotros. Esto nos causaba cada vez más intriga, pues los golpes se escuchaban todas las noches, y siempre a la misma hora. Durante una semana aguantamos este incidente, hasta que yo decidí hablar con la persona. Los golpes duraban un cierto tiempo, ya que al casi llegar a la 1 de la mañana se detenían. Teníamos que levantarnos temprano al día siguiente, y esto obviamente nos incomodaba. Subí y toqué la puerta de este departamento justo cuando se escuchaban los golpes. Eran las 12:30 cuando pasó esto. Estuve como unos 20 minutos tocando, pero nadie me abrió. Bajé y le pregunté a mi prima si es que los golpes se habían dejado de escuchar, y ella me dijo que no, que seguían escuchándose todavía. Subí inmediatamente algo molesta, pues después de todo, me habían estado ignorando. De igual manera, nadie me abrió. En ese momento se me ocurrió ver por la ventana superior que tenía la puerta. Las puertas de ese edificio no llegaban hasta arriba. Una parte pequeña de esta era una ventana que se abría para dejar que la habitación se ventilara. Tomé 2 botes y me subí en ellos para ver por ella.
No pude ver muy bien ya que se encontraba algo sucia, pero sí pude diferenciar una silueta. Dentro del departamento, los golpes no sonaban, o al menos yo no los escuchaba. Lo único que podía diferenciar era alguien sentado en un sillón, y eso que era por la luz de la luna que entraba por la ventana, porque el departamento estaba a oscuras por completo. Dentro de este, solamente se escuchaba el rechinar del sillón, con aquella persona meciéndose de adelante hacia atrás. Yo toqué otras 2 veces más, pero jamás vi que se levantara. Parecía la silueta de alguien muy delgado, y parecía que traía puesta una bata, por lo que pensé que a lo mejor se trataba de alguien mayor. Por este motivo decidí mejor bajar y a la mañana siguiente subiríamos tan pronto llegáramos del trabajo a aquel departamento, ya que después de investigar a lo mejor se trataba de otro factor externo, como una tubería o animales. Yo dudaba de que alguien a esa edad fuera el causante del golpeteo que escuchábamos, pero de todas maneras teníamos que cerciorarnos de esto. Por la tarde del día siguiente, nuevamente subimos al departamento. Era, si no mal recuerdo, las 7 de la tarde cuando subimos y empezamos a tocar la puerta, pero de igual manera, nadie nos abrió, hasta que uno de nuestros vecinos se nos acercó y nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo. Nosotras le dijimos lo que nos había estado pasando la última semana, y él, bastante confundido, nos respondió que él no sabía que ese departamento estuviera rentado. Según lo que él recordaba, ese departamento estaba sin inquilino, pero nos acompañó a recepción y con el conserje para saber si alguien estaba ahí, pero ellos negaron que el departamento estuviera en renta. Y para probarlo, el conserje abrió aquel departamento. Las dos quedamos boquiabiertas al ver que este estaba vacío. Incluso tenía telarañas y polvo por doquier. El sillón que había visto la noche anterior no se encontraba en la sala, y tampoco la persona que había visto mecerse en este. Yo estaba muy confundida, al igual que mi prima, y a pesar de que parecíamos locas, le dijimos al conserje que viniera a medianoche para que escuchara los golpes, que no estábamos inventando nada y que mucho menos queríamos causar problemas. El conserje accedió a ir a nuestro departamento a eso de las 12:20. Para nuestra suerte, o mejor dicho, para nuestra desdicha, los golpes ya habían comenzado. Si bien era algo que esperábamos, debo decir que ambas, después de saber que nadie vivía arriba de nosotras, estábamos rezando porque no se escucharan. Pero a final de cuentas, como todas las noches, aquellos golpes comenzaron a sonar. El conserje subió y empezó a inspeccionar el techo. Tengo que decir que los golpes empezaron a sonar más fuerte conforme él se acercaba al techo. Cuando el conserje nos pidió que saliéramos del departamento, tenía una cara pálida, incluso tartamudeaba. Nos dijo que lo mejor sería que nos moviéramos de departamento y que no habría problema, que él hablaría con la gerente para que nosotros nos moviéramos. Incluso si así lo queríamos, esa misma noche se podía hacer. Nos cambiamos al día siguiente, y una vez que estábamos en el otro departamento, convencí al conserje de que me dijera la verdad. Era más que obvio que él había visto algo aquella noche, o sabía algo que no nos quería decir, pero al final terminó accediendo. Todo esto para que no indagáramos más. Resulta que en el departamento de arriba había fallecido un hombre. Según esto, muchos años atrás, cuando el gerente del edificio era otro, este había sido amenazado por una banda criminal con la cual él tenía tratos. Habían traído un hombre que no se sabe si había sido secuestrado o era miembro rival. El caso fue que era un hombre mayor. Lo encerraron en ese departamento y le advirtieron al personal del edificio que no abrieran la puerta. Estos hombres se encargaban de alimentarlo por la noche
y lo mantuvieron así por unos 5 meses más o menos, hasta que de pronto estos hombres dejaron de venir. Pero la advertencia seguía: no podíamos meternos en el cuarto. Precisamente una pareja que se encontraba debajo de su departamento, donde estábamos nosotros, fue movida del lugar, ya que comenzaron a escuchar golpes y gritos que provenían de arriba, todos estos de auxilio. Pero no hicieron nada. Después de un tiempo, aquellos hombres de la banda volvieron y sacaron a este hombre sin vida. Prácticamente dejaron que el hambre hiciera su trabajo, y al tratarse de un hombre de edad adulta no fue muy difícil. El conserje nos dijo que aquellos golpes que escuchábamos fueron los mismos que escuchó la otra pareja cuando este hombre clamaba por auxilio. En ese momento comenzamos a planear otras opciones para irnos a rentar. No queríamos estar en ese edificio, y mucho menos yo, que había visto a aquel hombre mecerse en el sillón. Y algo que me ha faltado mencionar es que el conserje nos mencionó que este hombre lo mantenían atado a ese mismo sillón, en el cual yo vi su silueta al asomarme por la ventana. No tardamos mucho en irnos de ese lugar. Solamente estuvimos, creo que un par de días. A pesar de que ya no escuchábamos ruidos, no nos sentíamos muy bien sabiendo lo que había sucedido, y mucho menos haber escuchado aquellos golpes que prácticamente habían sido originados por una alma en pena. Debo de admitir que a veces me pongo a pensar en ese hombre y en lo que le sucedió, y creo que estas mismas circunstancias son las que le impiden dejar este lugar y descansar en paz. Cuando era niño, recuerdo que había un cierto temor en uno de los salones de mi antigua secundaria. Mi secundaria constaba de 2 edificios, y en medio de estos los separaba una cancha y patio de la escuela. Los sótanos, como antes los llamábamos, eran 2 salones en ambos edificios. Estos se usaban como laboratorios de química, informática y arte. Como pueden escuchar, solo 3 de estos 4 salones eran usados. El otro había sido por completo aislado. Incluso habían mandado hacer una puerta de varilla, soldada en medio del pasillo para que nadie pasara. Se decía que este salón solamente se trataba de una bodega, pero claro que esto era mentira, pues el candado que resguardaba se encontraba muy oxidado, clara señal de que jamás habían abierto aquella puerta desde hace un buen tiempo. Al pasar los años, esta puerta del pasillo empezó a caerse y prácticamente se encontraba sobrepuesta cuando yo entré a estudiar a esa escuela. Recuerdo que muchas veces fui a ver este salón y una de las ventanas de se encontraba rota. Se decía que teníamos prohibido ir, porque en años anteriores uno de los estudiantes se metió dentro, pasó la reja y rompió la ventana para meterse. Se dice que este estudiante salió rasguñado de brazos y piernas y sumamente asustado por lo que había visto, pero que a final de cuentas había vivido para contarlo. Yo junto con unos amigos creímos que esto era solamente algo para asustar a los de primer grado, al menos hasta que llegamos a tercero y decidimos meternos en este salón. Eran cerca de las 7 de la tarde, o más bien ya casi las 8. Habíamos tenido un festival y después habíamos presentado un proyecto de arte. Uno de mis amigos había llevado unos cigarros, por lo cual teníamos que escondernos para fumarlos. Y no se nos ocurrió mejor lugar que aquel salón, al que ni el conserje iba. Éramos 4 los que entramos aquella ocasión. Lo hicimos sin problemas, aunque sí nos raspamos un poco. Al llegar nos dimos cuenta que este salón tenía décadas de no usarse. Incluso el aire lo notábamos comprimido. Tratamos de encender las luces, pero no había lámparas funcionando. Todas estaban fundidas. Encendimos nuestros celulares y tratamos de usarnos de algún modo. Todo esto para encender los cigarros, claro.
Total, no nos importaba estar a oscuras platicando. Tan solo teníamos la luz de las pantallas de nuestros teléfonos, cuando uno de mis amigos nos dijo que alguien se había metido. Rápidamente ocultamos los cigarros por miedo a que fuera un prefecto. Le preguntamos que en dónde. Él nos respondió que estaba en el salón, en la esquina de este. Todos volteamos y tratamos de aluzar, pero solo veíamos una sombra parada enfrente de nosotros. Pero rápidamente pudimos identificar que aquella silueta no era de un prefecto. Se podía distinguir que portaba el uniforme de la escuela, además de también tener una estatura similar a la nuestra. Era otro alumno. Hicimos contacto tan solo por unos breves minutos cuando esta silueta se desvaneció frente a nosotros. Simplemente como si fuera polvo, se empezó a disipar. No hace falta mencionar que solamente nos faltó gritar del miedo, porque casi enseguida todos nos encontrábamos en la ventana tratando de pasar al mismo tiempo. Yo estaba hasta el último, así que en mi desesperación traté de encontrar otra salida. Forcejé la puerta, pero nada, y en eso vi la puerta del almacén que se encontraba a un lado del escritorio. Estos almacenes, por lo regular, tenían una ventana superior que daba al exterior, así que sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia este y lo abrí. Para colmo, al entrar mi celular se cayó y al inclinarme para buscarlo, la puerta se cerró detrás de mí. Yo estaba desesperado buscando la ventana entre la oscuridad de la habitación, cuando me di cuenta por el tacto que ésta se encontraba tapada por completo. Al darme cuenta de esto, traté de salir del almacén pero no podía. La puerta se encontraba por completo atorada. Me encontraba atrapado en esa habitación y lo único que tenía que hacer fue gritar. Para cuando empecé a pedir ayuda, mis compañeros se encontraban en el pasillo. Afuera del salón ya todos trataron de quitar las tablas que se encontraban en la ventana, pero por más que lo intentamos, incluso lastimándonos las manos, no pudimos hacer nada. Yo estaba desesperado, hasta que afortunadamente llegaron unos alumnos del otro salón con los que nos juntábamos. Ellos pasaron la reja del pasillo, atravesaron la ventana y abrieron la puerta del almacén donde yo me encontraba. La puerta se encontraba sin seguro, ni nada que la atorara. De hecho, la abrieron sin mayor esfuerzo. En el salón no se encontraba nadie. Todos salimos de este, y nuestra historia se contó en toda la escuela casi. Pero yo fui el más perjudicado, porque hasta el día de hoy tengo problemas de claustrofobia debido a esta experiencia, sobre todo en lugares reducidos y que se encuentran por completo oscuras. Lo que me ocurrió sucedió durante mi estancia en uno de los pueblos de Chiapas. Verán, prácticamente me crié sin padres. Soy huérfano desde que tengo memoria, y durante mi niñez me la pasaba dentro de la iglesia, cuando aún me encontraba viviendo en Veracruz. Las monjas y los padres me daban de comer y me vestían. Como era de esperarse, me fui metiendo mucho en la iglesia, y pues desde joven, durante un tiempo, me planteé ser sacerdote, y fue durante este tiempo que conocí a un cura que acababa de llegar de la iglesia. Él iba a hacer un viaje a Chiapas y requería el apoyo de alguien, más que nada para oraciones y que se supieran los credos. Así, y lo más importante, con mucha fe en su religión. Prácticamente necesitaba otro padre o monja, pero en ese momento la capilla no podía quedarse sin mucha gente, por lo que yo voluntariamente me ofrecí a ayudarlo. Si bien al principio no me podía contemplar para lo que él iba a hacer, después de que el sacerdote de la capilla le dijera que yo daba el ancho para acompañarlo, el cura, a final de cuentas, me llevó con él a Chiapas. Era el año 97, y lo que me explicó fue que se trataba de un padre exorcista,
Lo único que me pedía era que me quedara con los familiares en lo que él entraba a ver a la persona y valorarla por si ésta no tenía un problema psicológico. Recuerdo que al hacer memoria de esto, pasé por un momento extraño de mi vida. Precisamente cuando llegué a esa casa, la sentí muy pesada y un sentimiento como de tristeza me empezó a invadir. Claramente se sentía la diferencia. Algo habitaba en esa casa. Todo el tiempo me mantuve afuera de la habitación de la persona. Nunca la vi de frente, pero sí escuchaba los gritos. Esos gritos que hasta el día de hoy no puedo quitármelos de mi cabeza. Si bien hasta este punto, ustedes supondrán que mi experiencia de por sí tiene un tinte muy siniestro, mi verdadero temor comenzó a los 2 días de estar en esa casa. Los exorcismos suelen durar a veces mucho tiempo y son muy agotadores para ambas partes. En ese exorcismo en particular, recuerdo que gran parte de la familia de la chica se encontraba en la sala todos los días, por lo que yo los calmaba y los hacía repetir las oraciones que requeríamos. Múltiples veces mi garganta se quedaba seca tras unos cuantos minutos de oraciones, al grado de que me raspaba y en múltiples veces tosía. Cuando me dirigía a la cocina para tomar agua, en el refrigerador veía una silueta que se reflejaba. Siempre veía a un hombre con cuernos en mirándome por detrás. Gran cantidad de veces volteé, pero no veía nada. Tan solo lo podía ver por el reflejo del refrigerador, como si éste me estuviera vigilando, o acosando, mejor dicho. Hubo un par de noches en las que nos quedamos en aquella casa, y durante esas noches, las cosas extrañas no paraban de suceder. Debo de admitir que durante este tiempo, mi fe se hizo más fuerte, ya que tenía miedo, y ese mismo miedo era el que no me dejaba ni siquiera descansar un poco. Algo que me pasó y que me dejó muy perturbado fue durante una de estas noches, pues creo que fue una de las ocasiones en las que este demonio o entidad se presentó de forma más literal frente a mí. Yo me encontraba en la sala, estaba tratando de dormir un poco, cosa que no había hecho en 2 días completos. Cuando me encontraba dormido, algo me despertó. Era como una de esas veces que sientes que te están observando, que sientes una mirada, una presencia que se acerca. Al despertar me giré la cabeza y mi cuerpo, mirando hacia el techo. Traté de centrarme en descansar, hasta que por fin estaba recobrando el sueño. Sentí como me tomaron del cuello y comenzaron a ahogarme. Las manos que me estaban ahogando eran calientes, como si éstas se encontraran ardiendo. Abrí mis ojos y vi a un hombre. Este hombre tenía la piel grisácea, ahogándome con sus manos. Sus ojos eran completamente negros. Incluso en la oscuridad se veían como 2 abismos. Me atrevo a decir que era como si no tuviera ojos, como si solo fueran un par de cuencas vacías. Yo puse mis manos sobre las de él para tratar de quitarlas, pero era inútil. Sentía como me iba quedando sin aire y mis ojos se iban cerrando poco a poco. Cuando uno de los familiares me despertó, me dijo que estaba haciendo ruidos extraños y tosiendo cuando estaba dormido. Además, ya había amanecido y el padre se iba a pasar a retirar. Pensé que todo había sido una pesadilla, totalmente justificada con lo que estaba viviendo. Pero mi cuello me dolía y me ardía, tal como me había pasado en el sueño. Después de esto jamás volví a dormirme en aquella casa. Me sentía expuesto ante aquel demonio que habitaba. Tuve otras experiencias las cuales me guardaré, ya que incluyen ciertas cosas personales de la familia, y no me meteré en esos aspectos. Todo terminó al volver. Me sirvió para averiguar que no estaba hecho para esa profesión. Ya hoy en día me dedico a algo diferente.
Pero eso sí, nunca he abandonado mi fe. Gracias por los relatos y espero les guste el mío.